Chuchu TV cuenta cuentos. Chica era un niño bueno, pero era muy flojo cuando se trataba de hacer su tarea. La tarea es tan aburrida. Debería de jugar ahora y hacer la tarea más tarde. Chica siempre ponía excusas cuando su madre le pedía que terminara la tarea. Chica, por favor ve y termina tu tarea. Te quedan solo unos pocos problemas. La haré más tarde, mamá. Estoy cansado en este momento. Incluso Chica se inventaba historias cuando su maestra le pedía su tarea. Chica, tráeme tu tarea, por favor. Mi perro se la comió, señorita Dorothy. Un día, la madre de Chica fue a visitar a la señorita Dorothy. Era la maestra favorita de Chica. Chica nunca hace su tarea, señorita Dorothy. No importa cuántas veces se lo diga. Tengo una idea. Haremos algo para asegurarnos de que Chica de ahora en adelante siempre haga su tarea. La señorita Dorothy encargó a los niños la tarea de aquel día. Niños, por favor asegúrense de terminar su tarea de hoy. Es muy importante y lo comprobarán mañana. Sí, señorita Dorothy. Pero incluso después de lo que la señorita Dorothy les dijo, Chica no hizo la tarea ese día. La. Al día siguiente, la señorita Dorothy dio un mensaje a la clase. Niños, tengo una sorpresa para ustedes. La directora nos ha invitado a todos a visitar el jardín de la escuela. ¿El jardín de la escuela? Sí, y todos ustedes aprenderán sobre jardinería. Usarán sombreros y herramientas especiales. Y tendrán la oportunidad de hacer jardinería real. ¡Hurra! Los niños estaban emocionados, especialmente Chica. No podía esperar para ir al jardín. La jardinería era uno de sus pasatiempos favoritos. ¿A qué hora iremos al jardín, señorita Dorothy? Justo después de revisar la tarea de todos. La directora dejó claro que solo llevará a visitar el jardín a los niños que hayan terminado la tarea por completo. Ok, niños, traigan su tarea, por favor. Chico y sus compañeros entregaron su tarea a la señorita Dorothy. Yo terminé toda mi tarea, señorita Dorothy. Nosotros también. Pero Chica no había hecho su tarea. Por eso, Chica fue el único niño que no asistió a la visita al jardín. A mí también me gustaría hacer jardinería, señorita Dorothy. Si haces toda tu tarea hoy, podremos volver todos al jardín mañana. Esa misma tarde, Chica hizo toda su tarea.
Su mamá no tuvo que recordárselo ni una sola vez. Al día siguiente, Chica entregó inmediatamente su tarea a la señorita Dorothy. Hice toda mi tarea, señorita Dorothy. ¡Bien hecho, Chica! Hoy, tú también irás al jardín de la escuela. ¡Hurra! La señorita Dorothy llevó de nuevo a toda la clase al jardín. Y esta vez, Chica recibió un sombrero y herramientas de jardinería. Y se divirtió haciendo jardinería con todos sus amigos. ¡Hey! A partir de ese día, Chica hizo su tarea todos los días. Y tanto la señorita Dorothy como la mamá de Chica se sintieron muy orgullosas de él. Chica era un niño muy tímido. Tenía miedo de probar cosas nuevas. Su hermana Chiku siempre animaba a Chica, pero estaba demasiado asustado para intentar algo nuevo. ¡Hay que hacerlo, Chica! ¡Vamos a patinar! ¡Será divertido! No, gracias, Chiku. Chica siempre se quedaba callado y solo mientras los otros niños jugaban y se divertían. Un día, Chiku y los otros niños estaban paseando en bicicleta. Querían que Chica fuera con ellos. ¿Qué esperas, Chica? Todos vamos en bicicleta. ¡Ven con nosotros! Solo hazlo, Chica. Es sencillo. No, la verdad no quiero. Chacha sabía que él tenía miedo. Entonces lo invitó a subirse con él en su bicicleta. Chica, ¿por qué no te sientas conmigo en mi bicicleta? No tienes que pedalear y podrás seguir viajando con nosotros. Oye, creo que es buena idea. A Chica le gustó la idea de pasear sin tener que ir en su propia bicicleta. Subió en la parte trasera de la bicicleta de Chacha. Todos los niños pasearon con cuidado por la calle. Chica se sorprendió al ver lo bien que conducía Chacha. Chacha, eres muy bueno con la bicicleta. Y también Chucho y Chico. Me gustaría poder manejar una también, pero tengo miedo. Cuando Chacha era pequeño, también tenía miedo, Chica. Pero luego lo intentó. Y mientras aprendía, olvidó todos sus miedos y se divirtió como nunca. ¡Oye! ¿Por qué no te enseñamos a andar? Chucho y el resto de los niños le enseñaron a Chica a conducir la bicicleta por la calle. En primer lugar, siempre tienes que mirar hacia adelante mientras conduces, Chica. Y si ves a alguien en el camino, tocas tu campana. Así. Así la persona que va adelante sabe que vas a pasar y puede hacerse a un lado. ¡Guau! Tampoco hay que ir demasiado rápido. Creo que ir despacio es lo más seguro. Y asegúrate siempre de no salirte del carril para bicicleta. Y si quieres detenerte, aprieta el freno. ¡Ah! ¡Ya entiendo! Chiku llevó a Chica a una calle vacía. Le pasó la bicicleta a Chica y le pidió que intentara conducirla. Chica, ¿por qué no intentas subirte a esta bicicleta? Estoy segura de que puedes hacerlo.
¿En serio? ¿Yo? Así es, chica. Tú. Ah. Lo animaron tanto que hicieron sentir a Chica que sí podría conducir la bicicleta. Y para gran sorpresa de Chica, se dio cuenta de que sí podía conducir y muy bien. Esto es muy divertido. Chucho y los demás condujeron detrás de él para ayudarle a sentirse más seguro. Buen trabajo, chica. Lo estás haciendo muy bien. En poco tiempo, Chacha descubrió que Chica podía incluso conducir la bicicleta junto a un gran grupo de niños. Chica estaba muy contento consigo mismo. Hoy me he divertido mucho paseando en bicicleta. Y creo que ya no tengo miedo de probar cosas nuevas. Gracias a ustedes. Gracias. Y adivinen qué, pienso acompañarlos todos los días cuando salgan con las bicicletas. ¡Hurra! A partir de ese día, Chica se unió a Chucho y a los demás cada vez que salían en bicicleta e incluso cuando probaban otras cosas nuevas. Y ya no tuvo miedo de intentar cosas nuevas.